A continuación, vamos a presentar un caso de aplicación del modelo Cual2K en Colombia. El grupo está conformado por Karen Dayana Quintero Garzón, Juana Valentina Leguizamón Torres y quien les habla, Liz Caterina Bravo García. Vamos a iniciar con una contextualización del modelo Cual2K, que es un modelo de calidad de agua para ríos o corrientes de agua diseñado por la EPA, que intenta representar una versión más moderna del modelo Cual2E. Dentro de las principales características del modelo se encuentran la realización de una modelación unidimensional en dirección del flujo de la corriente. El modelo puede simular los siguientes parámetros, como la conductividad, los sólidos suspendidos totales, el oxígeno disuelto, la DBO rápida y lenta, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo orgánico, fósforo inorgánico, fitoplancton, detritus, patógenos, alcalinidad, carbono orgánico total, algas de fondo, pH, temperatura y caudal. El modelo opera en Excel, lo cual facilita la captura de datos, así como la generación y representación de resultados. Y además, no hay limitaciones en la especificación del número de tramos que se pueden modelar. El modelo realiza un análisis unidimensional, lo que considera que se realiza una buena mezcla tanto lateral como verticalmente. La problemática que representa tener un modelo unidimensional se compensa con el hecho de que se le pueden incorporar los aportes laterales que ingresan al río producto de los efluentes o de ríos tributarios. Ok, en cuanto al caso de aplicación, tenemos pues la evaluación del modelo Cual2K en fuentes receptoras de vertimientos de residuos líquidos en algunos puntos del río Cesar impactados por la actividad minera. Ok, pues acá en este estudio se aplicó pues el modelo Cual2K teniendo en cuenta la dinámica individual de los ríos afluentes del río Cesar, en los cuales comprende el río Maracas, el río Calenturitas y el río Tocuy. Los aportes de la carga contaminante y las diferentes características físico-químicas de cada uno de estos, reconociendo pues los procesos de contaminación que surgen en cada subcuenca, los cuales inciden en la calidad del agua, del cuerpo receptor y finalmente de la calidad del agua del río Cesar. Para ello fue necesario la realización de modelaciones de cada río en forma independiente. Una vez seleccionado el modelo, se programaron campañas de muestreo para la calibración del mismo. En lo que refiere al modelo de calidad del agua, podemos decir pues que la modelación fue satisfactoria ya que se aplicó correctamente la metodología requerida. Listo. Para la descripción del área de estudio, el río Cesar, que recorre 280 kilómetros entre los departamentos de La Guajira y el Cesar, junto con sus afluentes, conforman una cuenca que se encuentra localizada al suroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta y el occidente de la Serranía de Perijá, con una extensión aproximada de 1.776.900 hectáreas. Sus características hidráulicas. Se determinaron las elevaciones, los largos y las pendientes de cada segmento. Las pendientes laterales de los ríos estudiados se asumieron correspondientes a un canal trapezoidal con pendientes laterales. El modelo Cual2K calcula las velocidades en cada segmento para medir el tiempo de residencia. Entonces, para el río Maracas, este tiene un caudal de 4,24 metros cúbicos por segundo, el río Tocuy de 3,81 y el río Calenturitas de 5,58 metros cúbicos por segundo. Sus datos de calidad del agua, entonces en estaciones del río Maracas, Tocuy y Calenturitas, se evaluaron en campos los siguientes parámetros: conductividad con un conductímetro portátil, temperatura y pH. Ya para su calibración, tenemos que en la modelación de la calidad del agua de los ríos Maracas, Tucuy y Calenturitas, para cada parámetro, en cada uno de ellos, el modelo determinó su concentración a medida que éste fue avanzando en espacio a través del río. Ok, en cuanto a los valores medidos en campo y los valores calculados por el modelo, en cada uno de los tres ríos, pues tenemos que inicialmente en el río Maracas, como lo pueden observar en
En la figura 1, el promedio del pH está entre 5 a 9 unidades. La gráfica generada por el modelo sigue pues la tendencia de los registros en campo durante el estudio. En cuanto a la temperatura, se encontraron valores comprendidos entre los 25 y 28 grados centígrados a lo largo del estudio. La temperatura pues es representada por el modelo de manera eficiente, observándose las diferencias entre los valores del modelo y los valores registrados en campo, más o menos en un grado centígrado. La gráfica pues generada por el modelo para la temperatura pues sigue la tendencia de los registros en campos durante el estudio. Por otro lado pues tenemos la conductividad, como lo pueden observar en la figura 3, y esta se incrementa constantemente pues a través del recorrido del río. En cuanto a la figura 4, se representan los niveles de oxígeno representados en la concentración inferiores a 4 miligramos litro, permitiendo estimar al río como una fuente de calidad deficiente para el abastecimiento según pues, la clasificación del reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. En cuanto al modelo, pues se evidencia la disminución ligera de los niveles de oxígeno en cada estación debido al impacto de las actividades antrópicas. Por otra parte, pues también se puede ver el perfil de la DBO. En la figura 4 se revela pues la tendencia creciente a lo largo de las estaciones del río, presentando valores de DBO mayores a 4 miligramos litro, que permiten pues clasificar el río como muy deficiente para la calidad del abastecimiento. En la figura 5 se muestra pues el perfil de nitrógeno total y fósforo total. Pues muestran un comportamiento muy similar entre los resultados encontrados en campo y los calculados por el modelo QUAL2K, con un comportamiento más o menos estable en las concentraciones de nitrógeno y fósforo. Pues también se encontraron valores de nitrógeno no considerables, superiores a los 2 miligramos litro. También se evidenció mayores concentraciones de nitrógeno que de fósforo. Bueno, en la gráfica 6 tenemos los sólidos suspendidos totales, en los cuales las curvas que se representa el comportamiento indican que se comportan de manera muy similar en las 3 secciones evaluadas en la modelación dinámica de estos. También tenemos para el caso de la figura 7, tenemos que los coliformes totales y las concentraciones pues no sobrepasan los límites establecidos. La gráfica pues presenta que esta sigue una tendencia de los registros en campo durante el estudio, en lo cual los coliformes fecales y las concentraciones reportadas no sobrepasan pues los límites establecidos por la norma. Y listo. Para los valores calculados por el modelo QUAL2K para el río Tucuy, en promedio, durante el tiempo de estudio, el comportamiento del pH se puede apreciar que a lo largo de toda la corriente el valor tiende a aumentar, tal cual como se aprecia en la figura 9. En cuanto a la temperatura, se puede apreciar que disminuye desde los 29 grados centígrados hasta los 26 grados centígrados y se hace constante a través del recorrido del río. Hay que destacar que la gráfica generada por el modelo para la temperatura sigue la tendencia de los registros en campo durante el estudio, como se puede apreciar en la figura 10. En cuanto a la conductividad, esta aumenta a lo largo del recorrido de la corriente de manera constante. Los registros suministrados por el modelo siguen los registros encontrados en campo. En este caso se puede apreciar en la figura 11. El perfil de oxígeno disuelto representado en la figura 12 muestra concentraciones inferiores a 4 miligramos litros. En general, se califica como una fuente de calidad deficiente para el abastecimiento según la clasificación del RAS 2000 y no permite garantizar la perseveración de la flora y de la fauna. En cuanto al perfil de BO, representado en la figura 13, muestra una tendencia creciente a lo largo de las estaciones del río. Esta refleja valores de
mayores a 4 miligramos litros, que permiten clasificar el río como deficiente calidad para el abastecimiento según los rangos planteados por el RAS 2000. Al igual que el río Maracas, en el río Tucuy se evidencian mayores concentraciones de nitrógeno que de fósforo, como se puede apreciar en la figura 14. Los sólidos suspendidos totales presentaron valores considerablemente mayores a los del río Maracas, lo cual es debido a un mayor efecto de arrastre y resuspensión de estas partículas. El comportamiento de los sólidos suspendidos totales depende de muchos factores, tales como la intensidad de la descarga de agua de los tributarios, la intensidad de la precipitación, la temperatura y los vertimientos. Para el caso de los coliformes totales, estos manifiestan concentraciones que no sobrepasan los límites establecidos de uso para agua de riego con restricciones de 500 NMP sobre 100 mililitros, según el decreto 1594 del 1984, los valores expresados en la figura 15. En lo que se refiere a las concentraciones de coliformes fecales, se presentaron concentraciones que permitirían la restricción del uso del recurso agua solo para actividades agrícolas, como se puede apreciar en la figura 16. Listo. Ya aquí, para los resultados del río Calenturitas, inicialmente en la figura 17 tenemos que en promedio el rango de pH durante el tiempo de estudio se ajusta entre 5 a 9 unidades. Ya en la figura 18, la gráfica generada por el modelo para la temperatura sigue la tendencia de los registros en campo durante el estudio. En la figura 19, la conductividad aumenta a lo largo del recorrido de la corriente de manera constante. Los registros suministrados por el modelo siguen los registros encontrados en campo. Por otro lado, en la figura 20, dice que el oxígeno disuelto decae a medida que ingresan los diferentes tipos de descargas a lo largo del río. Las concentraciones se encuentran por debajo de 4 miligramos por litro. Estos valores en cada estación permiten clasificar el río como una fuente de muy deficiente calidad para el abastecimiento, según la clasificación del RAS 2000. Ya en el perfil de nitrógeno y fósforo, en la figura 21, muestran un aumento ligero a lo largo del río, resultados que difieren un poco por los encontrados por Durdu y compañía, quienes desarrollaron un trabajo en el río de Buyuk-Menderes, cuya modelación mostró que las concentraciones de nitrógeno aumentaron en la parte media de la cuenca y alcanzaron niveles relativamente bajos en la parte alta. Diferencia causada por la actividad antrópica que se desarrolla a medida que se desciende a lo largo de la cuenca. Ya por otro lado, en cuanto a los sólidos totales, los resultados obtenidos en la modelación en la figura 22 tienden a aproximarse a los encontrados en campo, registros que se relacionan un poco a los encontrados por Peña y Quijano, cuyos resultados obtenidos en la modelación se aproximan a la realidad, pero a medida que transcurre el tiempo tienden a la estabilidad. En cuanto a las conclusiones, como resultado de la aplicación de este modelo, se logró establecer la variación de las concentraciones de los constituyentes en espacio a lo largo de las estaciones seleccionadas de los ríos estudiados. En cuanto al pH, su respuesta se debe a que sus concentraciones dependen de otros parámetros como lo es el fitoplancton y las algas que no se tuvieron en cuenta para la implementación del modelo. Las mayores concentraciones de DBO se encuentran en el río Calenturitas. Este comportamiento se ve influenciado significativamente por la descarga de desechos orgánicos, contaminación con agroquímicos, sedimentación, desvíos y taponamientos de cauce. Del mismo modo, los valores de nitrógeno son mayores que en los otros ríos estudiados. Se concluyó que uno de los constituyentes fundamentales para los ríos estudiados son los coliformes, siendo el río Calenturitas el más crítico en cuanto a la concentración de coliformes, generando cierto riesgo o limitación para su uso.